Hola hermanos y amigos todos, aquí estamos otra vez para poder encontrar a este Jesús a lo largo de este tiempo. El tiempo, os lo recuerdo, es el tiempo ordinario que empezamos ahora el 25 semana de este tiempo. Es 23 de septiembre, es domingo, día del Señor, y el ciclo de la liturgia de la Iglesia Católica es el ciclo B del año 2018. Estamos para nuestro orden en el vídeo 297 y es Marcos en el capítulo 9, versículo del 30 al 37, nos dice esto. Dice así el relato. En aquel tiempo instruía Jesús a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Esto es palabra del Señor. Chapó. Primero tenemos que ver en el Evangelio de Marcos, se subraya el contraste entre la actitud de Jesús, caracterizada por la entrega, y la de los discípulos, marcada por la ambición. Un contraste muy fuerte. Es precisamente esa postura diametralmente opuesta la que explica por qué no entendían nada y les daba miedo preguntarle. Lógico. Veamos.
no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Es sabido que nuestros intereses, los que explican tanto la incapacidad para ver las cosas de otra manera, como los miedos que nos paralizan a todos. Son los intereses que nacen de nuestra identificación con el terrible ego que decimos siempre y que es la realidad. Esto constatado, al pensar que somos él, el ego, no podemos sino vivir para ese ego, mientras estamos en esa ignorancia. Esto es lo que las tradiciones sapienciales ha llamado ignorancia y no sabiduría, que explica aquellos comportamientos que nos hacen daño o provocan dolor a otros. Los intereses del ego, que es el egoísmo, que condicionarán irremediablemente nuestra existencia mientras perdure nuestra identificación con él, son mecanismos defensivos a través de los cuales el propio ego, el yo, busca consolidarse, persiguiendo una seguridad que siente como imprescindible. Pero, aquí viene la cosa, pero que paradójicamente no se halla nunca a su alcance, porque nunca lo alcanza. Pues bien, cualquiera que sean mis creencias, mientras dure la identificación con el ego, con el yo, la creencia de que el yo es mi identidad, mis intereses no podrán ser sino egocentrados, girando permanentemente en torno al propio ego. Lógico, ¿verdad? Más aún, mientras permanezca en la identificación, la persona no podrá advertir que la frustración radica en el error de origen, que es haber confundido la propia identidad con el yo o el ego para el que se vive. Esa ignorancia radical la mantiene en un callejón sin salida. No puede dejar de vivir para el ego, pero
a cada paso percibe la inutilidad e incluso vacuidad de su intento. Al comprobar la impermanencia de todo aquello a lo que se aferra y la inevitable decepción que suele conducir al lamento y al sufrimiento. En cualquier caso, bienvenida la frustración, la decepción o la crisis, si cumple el papel de ayudarnos a despertar y salir de aquella ignorancia de base que confunde toda nuestra percepción y alimenta nuestros miedos. Solo y solo la nueva comprensión de quién somos hará posible que podamos liberarnos de la esclavitud, de los intereses, del ego, del yo, que antes nos dominaban. Por lo tanto, la lucha es contra el ego. Si no vencemos esa dimensión, difícil es que seamos personas. Claro, de aquí viene, y habla de intereses, la pregunta efectiva. ¿Qué intereses y miedos tienen más fuerza en mi persona, en mi ser, en lo que yo soy? Bien, visto este punto, bajo el punto o el tema de la psicología y la moderna, más avanzada que la antigua, vemos en primer lugar, para pisar tierra y no quedarnos simplemente, que ya es bastante el que salgamos del ego, si no, no podemos comprender a Jesús. Primero digo, el contraste entre Jesús y los apóstoles, los 12, es muy fuerte, y lo hemos dicho al principio. Lo más fuerte que se puede imaginar. Cuando Jesús les está hablando del fin trágico que le espera, ellos no entienden nada, ni papa. No se enteran de una cosa tan clara y además no quieren entender. ¿Por qué? Porque le da miedo, dice el texto, preguntarle. Los apóstoles le tienen miedo al convencimiento central del Evangelio y explican los entendidos en la historicidad de los evangelios que esto tuvo que suceder así. No pudo ser una cosa que se le ocurrió a Marcos al redactar su evangelio. ¿Y por qué no fue una cosa que se le imaginó Marcos? Porque lo hemos dicho antes, hablando del ego. Veamos. Porque aquí los apóstoles quedan fatal, porque no se enteran
tienen miedo. Son lo que diríamos en nuestro mundo cobardes. Y para colmo, precisamente cuando Jesús les está diciendo que su vida va a terminar como terminan los últimos de este mundo, juzgados, condenados y ejecutados como malditos, los apóstoles se ponen a discutir con pretensiones de ser ellos los primeros. No han entendido nada, como nosotros. Aquellos hombres, como también nosotros, pensaban al revés, de modo a como pensaba Jesús, y aspiraban justamente a lo contrario de lo que ellos estaban viendo y viviendo, que era el camino que llevaba a Jesús. Claro, esto hace que no veamos claro lo que debemos de ver. Jesús era evidentemente vemos que se puso por los últimos de este mundo y los defendió provocativamente, que eso es lo que después le llevó a la muerte. Por eso acabó como acabó. Los apóstoles, sin embargo, lo que discuten es quién es el primero, el más importante. Y claro, esto no les lleva a poder seguir a ese Jesús. Resumiendo, esto da que pensar, ¿o no? Seguimos. Cuando se escribió este Evangelio, los apóstoles eran conocidos en las comunidades de la Iglesia. Los 12 eran famosos, eran los testigos oficiales de la resurrección de Cristo. Nos dirá San Pablo en la primera Corintios 15, versículo 5. Representaban las 12 tribus del nuevo Israel. Se sabía su forma de vida y de trabajo. Y lo sorprendente es que a estos hombres, a los que tanto debía la Iglesia naciente, los evangelios no tuvieron la menor dificultad en contar todas sus ignorancias, cobardías, miedos y contradicciones. Y es que el Evangelio nos dice así que lo mejor para la Iglesia no es la buena imagen de sus dirigentes. Entonces, ¿cuál es? Pues es la verdad, la transparencia de lo que cada cual vive en el seguimiento de Jesús. ¿Y cómo se puede vivir ese seguimiento de Jesús? Pues lo hemos dicho antes, hablando del ego, del egoísmo. Por eso nos remitimos otra vez a la pregunta primera.
qué intereses y miedos tienen más fuerza en mi persona. Eso es lo que tenemos que examinar para poder seguir a Jesús. Si no lo examinamos, no sabemos qué es lo que tenemos que quitar. Si lo examinamos, veremos que en definitiva es los intereses del ego, el egoísmo que cada uno tenemos. Y la sociedad en que vivimos, y en aquella también en que vivían los apóstoles, era una sociedad también que creía que los primeros puestos son los que iban a solucionar las situaciones concretas del ambiente en que cada uno se desarrollaba. Así no iban a ningún sitio, porque no se habían enterado que Jesús les invitó a no triunfar, sino a ser efectivos, a vivir en la verdad y a vivir con transparencia. Por eso, muchas veces nuestras obras, si no van acompañadas de esa credibilidad, de esa transparencia, de esa verdad que creemos a pie juntillas y que intentamos obrar según lo que vamos hablando y queremos, entonces no podemos contagiar, no podemos anunciar algo en la que no estamos identificados con el que lo hizo. Jesús de Nazaret vivió aquello que predicaba, que decía: obras son amores y no buenas razones. Bien, ahí lo dejamos y que sea para nosotros descubrir los intereses y miedos que nos paralizan, en definitiva. Un saludo, un abrazo y ánimo, que podemos ver cuáles son y poder rectificar. Porque rectificar es de sabios, es volver a lo que somos. Somos plenitud, somos vida y tenemos que dar vida. Adiós.